Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy vamos a tomar el mensaje en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Bendito el nombre de Jesús. Pero vamos a orar antes para que el Señor nos guíe y nos alumbre acerca de lo que vamos a leer. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, santo, santo, santo eres tú. En el nombre de Cristo, te damos gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Tú has mandado esto. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú quien diga, alaba acá y santo, cada cosa que debemos analizar. Padre, también te pido en el nombre de Jesús que esta tu palabra sea verdadera comida, verdadera bebida, verdadero, Señor, aleluya, medicina para nuestros cuerpos. Y que tu gracia sea sobre cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver aquí en este capítulo, bendito el nombre de Jesucristo, a partir del versículo 2 en adelante, una discusión que tuvo Jesús con los judíos y con los fariseos. Y vamos a ver las intenciones de uno y del otro. Los judíos y los fariseos se creían los guardianes de la ley y del orden moral en Israel. Y creían que ellos cumplían la ley de Moisés al pie de la letra y la transgredían una y otra vez. Y Jesús, cuando vino y se lo dijo, no agradó mucho, porque ellos creían que estaban en el sumum de la perfección. Sí, la ley de Dios, como dice Pablo, la ley de Moisés es perfecta. Pero no hay ni un humano, como los humanos somos imperfectos, que la haya podido cumplir. Jesús fue el único, pero Jesús no era humano. Jesús era el Hijo de Dios, era el Dios vivo, precisamente el único que pudo cumplir la ley. Y la cumplió para dar lugar a la gracia. Pero vamos a ver acá, luego de que lo quieren provocar, trayéndole a una mujer que había que apedrear, porque en la ley también está escrita la misericordia. En el Antiguo Testamento más de una vez dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Los profetas, sin ir más lejos, ellos acostumbrados a ofrecer sus holocaustos y sacrificios, y allá en Isaías leemos que el Señor dice, hastiado estoy de esto. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Porque ¿para qué servía que yo traigo los sacrificios y sigo pecando? Y sigo haciendo la vida como a mí se me antoja y no me sujeto a Dios. Lo mismo en los días de hoy, si no me quiero sujetar al Señor. Bueno, acá vamos a leer qué es lo que va a pasar. Bendito el nombre de Dios, porque esto es para todo aquel que no se sujeta a la palabra de Dios, al Señor, a la gracia. Si se quiere sujetar a otra cosa, se sujetará a otra cosa, otra doctrina, otra enseñanza. Otra vez Jesús habló diciendo, versículo 12, empezamos a leer. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor alumbra el mundo. ¿Pero por qué el mundo no es alumbrado si el Señor es la lumbrera? Porque están todos así, hermano, con una venda sobre los ojos, tapados, y no ven la luz del Señor, o vamos a ser más precisos, no la quieren ver. Porque cuando la luz del Señor alumbra sus vidas, que es lo primero que alumbra, el pecado, las transgresiones, lo que nunca debieron haber hecho, su condición mala delante de Dios, la vergüenza, y no quieren saber. A ti sea la gloria, Padre. Alabado el nombre de Jesús. Predica algún ministro sacerdote desde algún estrado de la palabra y del pecado y de esto y de aquello. ¿Y qué dicen los que no quieren seguir la voluntad de Dios? Ay, este ya está dando palo de nuevo. ¿Será que le duele al diablito que tiene adentro? No sé. Bendito el nombre de Jesús. Yo creo que cuando se habla la palabra de Dios no es palo, la palabra de Dios es vida. A ti sea la gloria.
Y si está diciendo cosas, ¿qué te molesta a ti? O tú estás en ellas y por eso te molesta. Puede estar hablando el pastor duramente de esto, de aquello y del otro, y yo escucho. Pero yo no estoy en esto, yo no he robado, yo no estoy en fornicación, yo no hice tal cosa, no hice aquello. Sigo escuchando porque alguna parte de la palabra será para mí. ¿Y qué voy a decirme? Si digo que está dando palo, ¿qué tengo que decir yo? Si estará hablando al que está en alguna condición que tiene que hacerse dar cuida. A ti sea la gloria. Entonces, ese era el espíritu que había en estos fariseos y judíos. Estaban en esa... No cabía en ellos la palabra de Dios. Entonces acá vemos lo que responden los fariseos a lo que él dice. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, como diciendo, vos venís a hablar de tu propia cuenta. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Porque es obvio, ellos juzgaban según sus sentidos humanos, a eso se refiere. Y también según sus, digamos, malos deseos, porque a veces caía en desgracia a alguien al que le tenían cierto rencor y seguramente que le aplicaban todo el peso de la ley y no así con alguno que era su amigo o alguien apreciado. Versículo 15, vuelvo a leer. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. A ti sea la gloria. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Ahí le estaba dando claramente, diciendo que sus ojos estaban cegados, porque ellos no podían reconocer en Jesús al Mesías, al Hijo del Dios viviente, al que iba a ser enviado. No lo querían reconocer, y vamos a ver que después lo vamos a leer, que ellos no querían reconocer a Jesús como el Mesías. A ti sea la gloria. Y acá está, no es que no entendían, no sabían, ignoraban, no se daban cuenta, no, se daban cuenta. Y eso aumentaba su pecado. Alaba, sabáis santo. Versículo 19, vuelvo a leer. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mi Padre conocierais, también a mi Padre, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea que ellos decían que guardaban la ley del Dios Todopoderoso, del Dios Padre, y no se daban cuenta que Dios Padre había enviado a su Hijo. Entonces Jesús le dice, si no te das cuenta que yo soy el Hijo, ¿cómo va a decir que conoces al Padre? Aleluya, bendito el nombre de Dios. Porque había algo en sus corazones. Esa letra que tanto habían aprendido los había endurecido. Por eso dice por ahí la palabra, la letra mata, mas el Espíritu es el que vivifica. ¿Qué quiere decir? Que cuando leemos esto con entendimiento humano, mata. Porque muchos usan estos versículos para hacer daño. A ti sea la gloria. Pero la palabra de Dios no es para hacer daño. Al único al que le tiene que hacer daño es a Satanás y a sus huestes. Bendito el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Cristo. La palabra de Dios hay que leerla con el entendimiento espiritual. Y entonces de ahí sale vida y ahí entiendes tú las demás cosas que no están a la vista en la letra, pero que sí está en lo que dice la letra. Mi alma te alaba. Versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas
enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Una vez más que Dios controla todas las cosas. Dios no permitía que nadie pusiese mano sobre él porque todavía no había terminado su obra, su ministerio, bendito el nombre de Dios, que había de concluir allá en Jerusalén. Alabado el nombre de Jesús, pero todavía no era el tiempo. Y muchas veces nosotros preguntamos por qué Dios no hace esto o no hace aquello, porque no es el tiempo aún que Dios ha decidido que tal cosa ocurra. Alabado sea tu nombre. Versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Traduciendo esto, les estaba diciendo que ellos no podían ir a donde iba el Señor, porque el Señor se iba al cielo. Le estaba diciendo: vuestro pecado moriréis, vos no podéis, ustedes no pueden ir al cielo, porque ya tenían un pecado en sí. ¿Saben cuál era el pecado? No creer a lo que estaba delante de sus narices, o más bien no querer reconocer lo que estaba delante de sus narices. Aleluya, bendito el nombre de Dios. ¿Y eso por qué? Porque había un ego tan grande que si ellos hubieran tenido que reconocer, como los antiguos, los sacerdotes que había en la antigüedad, eran más respetuosos que estos fariseos, venía el profeta, venga, pase, porque sabían que el profeta era un ministro de Dios, y venía con poder y con palabras sagradas, bendito el nombre de Jesucristo. Y el sumo sacerdote lo acompañaba cuando tenían que ungir a un rey en aquellos tiempos. A ti sea la gloria, Padre. Había respeto por el profeta, el ministro de Dios. Pero estos no tenían ya respeto por, como dijo el mismo Señor, cuando los profetas les decían la verdad, los terminaban matando, porque les decían la verdad. Es decir, no querían profetas, no querían a nadie, no querían una autoridad encima de ellos. Falso, todo falso. Aleluya. No querían que Dios gobierne sus vidas. Y así, mi hermano, está la tierra. Millones, no solo los judíos, sino todo aquel gentil que no quiere que Dios gobierne sus vidas. Morirán en sus pecados. Y a donde fue el Señor, no pueden ir. Ay, santo. Ay, Señor. Alaba, santo. Alabado el nombre de Jesús. Versículo 22. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Pensaban todos lo contrario, pensaban: se va a suicidar y se va a perder en el Hades. Eso es lo que pensaban. Que por eso decía: donde yo voy vosotros no podéis venir, porque ellos se creían santos inmaculados que iban a descansar hasta la eternidad. Y como el Señor entendía que ellos no estaban comprendiendo esto, se los dijo más claramente, acá en el versículo 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo. Aleluya, bendito el nombre de Dios, como diciéndole: ustedes son de ahí, del Hades, del infierno. Bendito el nombre de Jesús. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Te está declarando perfectamente la verdad. Si no creían en Él, se iban a perder. Y parece que estaban tan endurecidos sus corazones. Les estaba hablando el mismo Hijo de Dios. Imagínate, mi hermano querido, a veces a nosotros nos habla el Señor, sentimos su voz y nos dice su palabra, caemos de rodillas a tierra, temblamos como una hoja porque estamos escuchando al Señor. Y su voz poderosa que nos habla y nos dice algo y lloramos y tenemos un estremecimiento tremendo porque sentimos la voz del Dios de toda la tierra. Y estos hombres lo estaban escuchando ahí. Y la palabra les rebotaba.
¿Te das cuenta qué clase de piedra eran? Aleluya. Porque no era Jesús el que hablaba, era el Padre en Jesús. Porque Jesús dijo, lo que mi Padre me dijo que dijera, eso os digo. El Padre al que ellos decían que adoraban, a ese estaban negando y no lo escuchaban. Bendito el nombre de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Cuánta dureza. Y cuánta dureza hoy también, mis hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Oh Shabbat santo. Versículo 24, lo vuelvo a leer. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois en vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que le hablaba del Padre. O sea, estaban tan cegados, hermano querido, tan cegados, que no querían creer, no querían entender. Para ellos Jesús era una molestia, alguien que había venido a levantar gente, quién sabe, para sí y para su propio provecho. Oh Ramay Santo. Versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Está hablando de su crucifixión, se lo está diciendo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando lo hayan levantado en la cruz, se refiere. Entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aleluya. Ejemplo también tenemos de tomar esa palabra. Si hacemos siempre lo que el Padre le agrada, Él siempre va a estar con nosotros, mis hermanos. Nunca nos va a abandonar. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. El Padre dio testimonio de Jesús, porque allá cuando, bendito el nombre de Dios, hubo la transfiguración, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Oh Sarabaisha. A Él oíd. Bendito el nombre de Jesús. Aliga Basai Santo. Y cuando leemos estas palabras que dijo el Señor, a Él estamos escuchando. Por no decir que también está hablando a la vida de los cristianos a través de algunos profetas y algunas hermanas profetisas. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Claro, el que estaba de afuera, de oyente, viendo esta disputa con los judíos y los fariseos, estaba la palabra, ellos sí tenía cabida, empezaba a entrar, este hombre, no cualquier hombre, hay algo acá especial, entonces era este el Cristo, y estos lo rechazan. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Había un grupo que había creído, bendito el nombre de Dios. No todos los judíos condenaron al Señor, porque los primeros discípulos eran judíos realmente, los que había allá cuando recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, los apóstoles y los otros discípulos eran judíos, bendito el nombre de Jesús. Pero no todos eran, digamos, seguidores del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el Señor vio que esa gente lo que le faltaba era enseñanza, por eso siempre se sentaba a enseñarles en el monte, en la barca, a orillas del lago donde los encontraban. La gente quería saber de Él. Parece que los más duros estaban acá en Jerusalén, mientras más cerca estaban del templo de los sacerdotes y los judíos, parece que eran más reacios a escuchar la palabra, cuando debería haber sido al revés.
Aleluya. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la verdad es Cristo, y el que libere es Cristo. Pero acá no lo dice la palabra, pero entendemos que aquel otro grupo que estaba controvertiendo con él, y que esta palabra también les cayó pesada, les cayó mal. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Miren qué respuesta. No eran esclavos de nadie. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estaba diciéndole que estaban con faltas en sus corazones, con pecados, y que el Cristo era el que los iba a liberar, el Hijo del Padre, bendito el nombre de Dios. Y le estaba diciendo que Él era la verdad, pero no querían entender. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire lo que había en sus corazones. Esto lo dice el Señor, porque el Señor veía los corazones de todos. Lo querían matar. Ese era el deseo de los corazones de estos hombres que disputaban con Él. Querían encontrar una causa, una falla en Él para matarlo, al Señor, porque no cabía la palabra. Porque había venido alguien a decirle: ustedes están haciendo mal esto y esto. Ustedes, los guardianes de la ley, no hacen esto y esto. Y claro, todos aquellos: ¿quién es este para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Si has escuchado eso en alguien, no es casual, hermano. Es porque esas palabras: a mí nadie me va a mandar, yo sé lo que hago. Usted no me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Cuando escuchas esas palabras, en ese corazón no está Jesús. En ese corazón no está el Señor. Porque el Hijo de Dios no habla así. El Hijo de Dios escucha. Y si le han dicho algo que, mire hermano, me parece que no sé si será de eso de acuerdo a las Escrituras, tendríamos que orar para ver en el Señor. Esa es la respuesta del Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Es una respuesta mansa y humilde. No es controvertida. No es de aquellas agresores, porque hay algunos que parece que entraron en el Evangelio y después nunca hagas esto, hermano. Usted no sabe quién soy yo. Si usted sigue haciendo eso contra mí, no sabe lo que le va a pasar. Lo estás amenazando. Y cuando lo amenazaste, perdiste el respaldo de aquel con el que pretendías amenazarlo. Porque el Señor dijo: mía es la venganza, yo daré la paga. No tienes tú que estar haciendo esas actitudes, mis hermanos, que son deleznables. No son de cristianos. Un cristiano no amenaza, menos con el Señor. Alaba Shabbat y Santo. ¿Quién es el sirviente? ¿El Señor o yo? Yo soy el sirviente del Señor. ¿Y le voy a decir al Señor lo que tiene que hacer? No, voy a regar: Señor, ten misericordia de esta persona. Y si me sigue haciendo daño, Señor, haz justicia y no permitas que me siga dañando. Alabado el nombre de Jesús. Pero nunca voy a ir a enfrentarlo cara a cara. Yo no te tengo miedo a vos, porque vos no sabes quién soy yo, no sabes quién está conmigo. Eso es de bravucón, de matón. Es de una persona agresiva, violenta. ¿Ahí está Cristo? No. Ahí está su viejo hombre todavía. Alabado el nombre de Dios. De oídas lo conoció el Señor. Alaya Bajay Santo. Mi alma te alaba. Y imagínense en que en esto estaba el deseo de matarlo a Jesús, porque les decía la verdad. ¿Qué clase de personas serían? Homicidas, asesinos.
todavía hay muchos en la tierra, ¿eh? Todavía hay muchos, porque el Señor dijo, profetizando, y habrá muchos que os maten, creerán todavía que rinden un servicio a Dios. Alaba y Shamalai. No voy a hablar mucho de esto, pero conoces de lo que hablo. Mi alma te alaba, Jesús. Versículo 37, lo vuelvo a leer. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahí está cuando yo te dije que estás dando palos y estás haciendo esto. No cabe la palabra. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, y la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Aleluya. No entendían lo que le estaba diciendo, porque se actuaron como hijos de Abraham. Abraham era un hombre paciente, misericordioso, obediente a Dios. Quería hacer la voluntad del Padre. Cuando le mandó a sacrificar a su hijo, obedeció. Santo Dios, con todo lo que podía dolerle en su corazón, matar a su hijo, porque Dios le había dado la orden. Y allá fue. Y Dios vio su decisión de obedecer y lo bendijo. Ahí está el secreto, mi hermano, de la bendición. Está en la obediencia. Si tú obedeces en todo al Señor hasta la última tilde, vas a ser grandemente bendecido, prosperado, protegido, guardado. Pensarás en algo que quieres, lo vas a tener sin mucho esfuerzo, porque al Señor le placerá concederte los deseos de tu corazón, porque vas a llenar la medida del Hijo de Dios, Hijo amado, en el quien el Señor tiene complacencia. Samael Rabá Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ah, claro, porque como el Señor había nacido, ya se había noticiado de sus orígenes, seguramente habían ido a preguntar y averiguar quién era este, y se habrían enterado de que María concibió al Señor del Espíritu Santo y José era su padrastro. Habrán dicho, este nació de pecado, no tiene padre, José no es su padre. Oh, santo Dios. Y buscaban ahí con qué acusarlo con el dedo, diciéndole, vos sos un hijo de pecado. No sabían que el mismo Padre que ellos decían que era de ellos fue el Padre verdadero de Cristo. Alaba Jai Santo. Jesús entonces les dijo, miren cómo usan la ofensa para denigrar, para desacreditar. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Como decimos acá, más claro, hay que echarle agua. El que no oye la palabra de Dios, que no tiene cabida en su corazón, es porque no es del Señor.
Si la palabra no le entra, no lo fuerces. Ora a Dios, si Dios te dice, insiste, insisto. No sea que después nos encontremos echándole perlas a los cerdos, como dice la palabra. Pero cuando la palabra no tiene ninguna cabida, como en estos hombres, y el Señor ya sabía que sus deseos eran homicidas, ¿quién inspiraba estos deseos? El padre de ellos, Satanás, porque se habían adoptado a ese padre, como en este momento el mundo está adoptando a ese padre, y digo el mundo, mi hermano, porque en cuantito la iglesia se vaya, él va a tomar posesión de toda la tierra. Santo Dios del cielo, santo Dios del cielo, ¿cuántos hijos del enemigo van a quedar en la tierra? Shabalai, Jabasaba, santo, por eso mi hermano, procura prepararte para no quedarte. Bendito el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Dice aquí, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Otra más, que él procedía de Samaria, de un lugar donde consideraban que la gente era impía, indigna de la ley de Moisés. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y como los judíos lo único que buscaban era ocasión para matarle y no querían entender ni les importaba entender lo que el Señor decía, mire lo que responde. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y bueno, esto era como diciéndole los judíos a él, ¿quién te crees que sos vos acá? Como diciendo que si él no podía ser mayor que los ancestros de ellos, para ellos Jesús era nada. Alicabay santo. Peor todavía, si tú sigues leyendo el capítulo 9, que sigue acá, que habla del ciego, habían acordado los judíos y los fariseos echar de la sinagoga a todo aquel que dijera que Jesús era el Mesías. O sea que ya lo sabían y no querían que nadie los reconociera. Y esas cosas siguen ahora, mis hermanos, siguen todavía. Bendito el nombre de Jesús. Hay una creencia de algún grupo de religiones que para ellos Jesús no es Dios. Jesús es un Dios menor. Ahora hay dos dioses. Dice la gloria, son politeístas. Yo de vuelta a uno le digo, pero entonces ¿cuántos dioses hay? No, es que es un solo Dios. Pero si este es otro Dios menor, según ustedes, entonces ya hay dos dioses. Y no saben qué responder, porque quieren denigrar a Jesús. Jesús es el Hijo del Padre, y como Hijo del Padre, el Padre es el Dios Todopoderoso, Jesús es el Hijo Todopoderoso. Alaba, Jaba, santo. Y eso no querían reconocerlo los judíos. Hasta el día de hoy hay muchas creencias, religiones que no quieren reconocer que Jesús es el Hijo de Dios Todopoderoso, que la palabra en boca de Jesús es la palabra del Padre. Habla Jesús, habla el Padre, si Él mismo lo dijo. Acá lo acabamos de leer, la palabra que Él me dio, esa os hablo. Shamalaba santo. El que vio a Jesús, vio al Padre, porque el Padre es en Él y Jesús es en el Padre. Son lo mismo, bendito el nombre de Dios. No es que sean lo mismo, pero son la misma esencia. Están juntos. Y muchos todavía siguen queriendo denigrar a Jesús en muchas creencias, confundiendo a los hermanos. No, porque esto es así, especialmente aquellos que quieren rescatar, bendito el nombre de Dios, el Antiguo Testamento como la ley. Hay que cumplir ahora toda la ley. Algunos hasta te dicen, tienen que circuncidarse, porque así manda la ley. ¿Qué no leyeron la palabra? ¿Qué no leyeron Hechos de los Apóstoles, el concilio en Jerusalén, en el cual se dieron cuenta que eso ya no iba más? Y lo siguen haciendo, hermano.
No te dejes confundir. No, tenés que guardar la ley. No, la Santa Cena es así como la Pascua y con un montón. La Santa Cena solo es el pan y el vino, nada más. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero ellos no, quieren poner todas las cosas. Y tenés que decirle al Señor así en hebreo. Lamentablemente, el hebreo, cerca del año 1500, por ahí o antes, se perdió totalmente. Como los judíos estaban dispersos por el mundo, cada uno hablaba el idioma del lugar donde estaba. 300 años. Mire cuántas generaciones pasaron. No se habló el hebreo en el mundo. Hasta que cerca del año 1800, un judío letrado y qué sé yo, quiso recuperar y reconstruir el idioma de sus ancestros. Lo han reconstruido y es el hebreo que hoy se habla en Israel. Reconstruido. Entonces yo me pregunto, sí, la letra está porque estaban los textos, comparaban con los textos griegos, las traducciones de lo que dice, digamos, el lenguaje, el alfabeto judío está. Pero ¿y la pronunciación? ¿Es la misma? ¿Será el mismo el hebreo que yo escucho hoy en Israel que el que se hablaba en tiempos de Jesús? Y para que tomemos nota, el Nuevo Testamento se escribió en coné, por decirlo así, en griego. No se escribió en hebreo. No, pero ahora tienen que decir esto en hebreo, porque así dice el Señor. ¿Dónde dice el Señor eso? A ti sea la gloria. Eso, mi hermano, te das cuenta que está. Con ello estuvo lidiando nuestro Señor. Todavía siguen luchando contra el Señor en la tierra, año 2023 que hemos comenzado. Bendito el Señor. No dejes que te engañen, porque son engañadores, mis hermanos. Alaba Sama Santo. La ley la cumplió el Señor. Punto. Amén. Hoy vivimos en la gracia. Si en la gracia, en la Biblia dice el Nuevo Testamento esto que está en la ley, lo cumplimos. Si no lo dice es porque quedó en el pacto antiguo. Mi alma te alaba. Vamos a ver qué le responde el Señor a esta pregunta tan atrevida como diciendo, ¿quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Miren lo que dice el Señor. Cuando Él podría hacerlo, porque era el Dios. Era Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Pero, como estaba en la forma de hombre, Él prefirió la humildad del siervo. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Aleluya. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Ese es el que me glorifica. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Claro, porque yo ni le conocían, no guardaban su palabra, no decía la palabra, no matarás. Y estos buscaban ocasión para matarlo al Señor. Ya eran homicidas. Bendito el nombre de Jesús. Pero vosotros, versículo 55, vuelvo a leer. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Cómo es esto? Vamos a leerlo de nuevo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Claro, porque él sabía de la promesa de que iba a enviar un Salvador a la tierra. Y lo vio, y se gozó. Entonces dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? A la chamaca y santo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ya no aguantaron más. Ya no aguantaron más. Ahí está cuando la palabra no cabe en el corazón y agreden y quieren insultar. Y miren lo que dice. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. Santo Dios, santo Dios.
así hacen cuando la palabra ya no tiene cabida. Y lamentablemente, mis hermanos, para muchos que no lo deseaban, hemos llegado a los días en que esta palabra ya no tiene cabida en el mundo. ¿Por qué? Porque ya ha sido, aleluya, entregada a aquellos en los cuales sí tenía cabida. Algunos faltarán todavía de terminar de madurar esta palabra para que nazca el Hijo de Dios en ellos. A ti sea la gloria, pero ya no tiene cabida. Ya no hay cabida. Ya no se va a poder predicar del pecado, de esto, de aquello, ni de sanidad, ni nada. Porque ya la palabra esta no tiene cabida en el mundo. Solo en aquellos que la hemos creído. Los que la guardamos y la queremos guardar todavía. Hasta el día del que el Señor nos lleve de esta tierra. A ti sea la gloria. Por eso tenemos que comprender, mi hermano, que muchas veces no puedes hablar ya mucho por la palabra, porque hasta te pueden denunciar. Te pueden decir que tú lo estás ofendiendo, que tú lo estás discriminando, que tú les estás dando mensaje de odio racial o religioso. Alabado sea el nombre de Jesús. Las leyes que están queriendo imponer apuntan a todo eso, a sacar todo vestigio de la santa palabra de Dios, de todo predicador en la calle. Por no decir que en algunas naciones ya están empezando, bendito el nombre de Dios. Y esto va a traer la persecución, que no debería ser, pero bueno, el Señor dijo que va a ser. ¿Y por qué va a ser? Lamentablemente por la terquedad de muchos que no van a entender que el tiempo se acabó y que bueno, no hay que tratar de buscar almas que ya están perdidas y ordenadas, vamos a decirlo así, para condenación, que van a morir en su pecado. Acá el Señor le dijo esto: en vuestros pecados moriréis porque no han creído. Sí, pero hay que salvarlos, mi hermano, hay que intentar. Ya está, hermano, el Señor dio la orden. Vas allá, preso. No salgas, sale. Contuso, como es, o golpeado y no pudiste hacer nada. ¿A quién ganaste? ¿Ganaste un alma? ¿Trajiste a alguien? No, fuiste a que te metan preso, te insulten, te golpeen, te agredan. Porque ya la palabra no tiene cabida, hermano. Entendamos que el tiempo del fin ha llegado. Estamos en los tiempos del fin. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Preparémonos para la venida del Señor. Preparemos a la iglesia para el tiempo del fin. Estamos en los días que ha empezado a cabalgar el caballo negro. Todavía podemos abastecernos de alimentos, de agua, de enseres, de limpieza, de velas y cosas para la iluminación, porque todo viene mal. Aleluya. Ya no tiene cabida la palabra en el mundo, mi hermano. Ya no tiene cabida. Pero en ti que ha tenido cabida, guárdate mucho, mi hermano querido. Y ora para que el Señor te guíe en los días difíciles que vienen, que para el mundo van a ser difíciles. Pero si te has precavido y has obedecido como obedeció Abraham hasta lo último, no nos va a pedir eso el Señor, pero esa obediencia hace que venga la bendición, la guarda del Señor. Imagínate, va a dejar el padre que toquen a su hijo, que ha obedecido todo, que diligentemente ora y guarda a su familia, ha hecho caso al pastor y sigue fielmente la palabra. Ahí están, no los ves tú, pero ahí están seguramente alrededor de la casa los guardianes, los ángeles de Dios, protegiendo a esa familia, a ese hijo de Dios, porque es la ley del Señor. No van a tocar a mi hijo, porque me ha obedecido. Santo Dios. ¿Y qué va a pasar con el que desobedeció? Bueno, ese es como el chico que se soltó de la mano y te dijeron, no vayas a la calle que es peligroso. Pues fue y se escapó y bueno, se accidentó y después que lo buscaron le pasó algo. No seas tú ese hijo. Bendito el nombre de Dios. Sé del otro, el que es prudente. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor nos guarde en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir. Amado Padre que estás en el cielo, he predicado tu palabra como tú me dijiste que predicara este capítulo, que enseñara esto a tu pueblo, para que no sea engañado, para que, Señor, entiendan los tiempos que vienen. Tú tuviste esta disputa con estos, Señor, fariseos y judíos y no entendieron. Hoy también ya el mundo no entiende, Señor, no quieren entender. Oh Ramacay Santo,
Ayúdanos a saber lo que tenemos que hacer y lo que no. A quién hablarle y a quién no, Señor, todavía, porque ya, Señor, los tiempos están acabados, como tú has dicho. Pero seas tú el que nos guíe en estos últimos días que nos quedan en la tierra. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que tenemos que prepararnos, Padre. Ayuda a mis hermanos a prepararse. Ayúdame a mí mismo también a prepararme y a tener siempre la palabra que deba dar de consejo, de sabiduría, o en la predicación que tú me mandas a hacer. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Guárdanos y ayúdanos, fortalécenos para que seamos obedientes y podamos tener tu bendición, como dice la palabra. En el nombre de Jesús, no permita que a mis hermanos les falte ni alimento, ni abrigo, ni morada donde estar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es este mensaje de la palabra. Será hasta el próximo, si Dios así me lo permite. Amén.